Ballesteros, ex profesor regular titular de tributación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, fue subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, presidente de la Comisión de Impuesto y Finanza Pública del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es contador público y licenciado en Economía. Lo recibimos con un aplauso también, Eduardo Ballesteros. Vamos a hablar sobre presión tributaria, un tema que parece simple, pero les digo que tiene una complejidad bastante grande y no sé si tendré el poder de síntesis que tiene Jorge, que me sacó un poco, pero sintéticamente y brevemente, una parte interesante de lo que yo tenía pensado decir. Me facilita mucho el desarrollo del tema de mi parte, pero no creo tener ni la claridad ni la precisión que suele tener. Aunque vivimos algunos momentos álgidos y difíciles, quizá cuando me refiero a algún tipo de impuesto que nosotros solemos aplicar, pues pueda transmitir el más momento que me tocó pasar en una determinada circunstancia. Bueno, la primera pregunta que todos se hacen es si es la presión tributaria alta o baja en la Argentina. Decía un excelente catedrático español que realizó la introducción, una brillante introducción, del mejor libro que posiblemente se redactó y existe en la bibliografía internacional, aunque ya ha quedado un poco atrasado por el transcurso del tiempo, por retrasado a los cambios que se han producido en el tiempo. El libro es de un autor alemán. Y era bastante difícil de leer, tenía 700 páginas alrededor. Y este catedrático, Neumann, el autor de ese libro, que fue la última obra que él escribió antes de jubilarse, y escribió una brillante introducción que en 50 páginas era lo que todos leíamos porque hacía una síntesis extraordinaria y precisa del libro. Y él tenía una expresión realmente que me quedó, creo que leí esa introducción. Bueno, decía que en general el público, en general, maneja términos, si valga la redundancia, en general, maneja términos cuyo verdadero alcance no conoce. Y además tiene reacciones o opiniones que son encontradas. En general, si yo le digo que la presión tributaria depende de la redistribución que nosotros queremos hacer de la renta, todos ustedes van a estar de acuerdo. Cuando les digo que para eso hay que pagar impuestos, ahí la reticencia empieza a ser mayor. Existe una colisión entre los servicios que pretendemos que el Estado nos suministre y el pago que cada uno de nosotros queremos hacer de ese gasto. Entonces, yo le diría que para hablar de presión tributaria, en mi opinión, yo tengo que hablar y vincularlo. Cuando yo voy a fijar la política tributaria, tengo que tener en cuenta el gasto público que me reclama la sociedad. Tengo que conocer cómo se va a financiar ese gasto público. Como decía Jorge, yo lo tengo que financiar con impuestos, con endeudamiento, con emisión. Entonces yo voy a hablar con él y él me tiene que decir cuánto vamos a poner en emisión, cuánto vamos a poner de endeudamiento y cuánto es lo que yo tengo que recaudar. Y entonces ahí empiezo a ver cómo voy a desarrollar o voy a dar el esquema del sistema tributario. Es decir, voy a fijar la estructura que tiene el sistema tributario. Es decir, que tengo que hablar de gasto público y tengo que hablar de estructura del gasto y tengo que analizar algo que no es mi especialidad, que es cómo es la calidad del gasto público. Y entonces yo voy a comenzar con lo que tendría que ser mi conclusión final. Argentina tiene una presión tributaria alta, no es equitativa y es ineficiente en términos económicos. Y tiene un gasto público alto y que también es ineficiente. Y entonces estamos en el peor de los mundos. ¿Y esto se va a poder solucionar a corto plazo? Yo creo que no.
Argentina, si yo tomo una serie histórica, la voy a comparar con OCDE. Ustedes dirán, ¿y se puede comparar con OCDE? Le digo, bueno, es relativo. Porque la presión tributaria, yo tengo que tener como yo sé la cuantía que puede tener. Se tiene que relacionar generalmente con, que es bastante arbitrario, con el Producto Bruto per cápita de cada país. Es una medida que tengo. Ocurre que si yo les digo, Estados Unidos tiene una presión tributaria en este momento de alrededor del 25%, lo estimado para el 17 es 27, pero seguramente como bajó algunos impuestos vuelve al 25%, y nosotros tenemos una presión tributaria que puede estar en el 33, 34%, según OCDE, está entre alrededor del 32%, yo digo alrededor del 32%, porque la presión tributaria no tiene el número tan exacto como están en las publicaciones incluso de OCDE. Nosotros decimos 31.1, dice OCDE, pero hay que sumarle para el año 17 un 1% de los impuestos locales. ¿Qué son los impuestos locales? Lo que aplican los municipios. ¿Pueden los municipios aplicar impuestos o no? Bueno, esto es una discusión aparte. Pero es indudable que cuando la tasa no es equivalente al servicio que se presta, se transforma en impuesto. Yo diría que la mayoría de tasas que aplican los municipios son impuestos. Pensando con alumbrado, barrio y limpieza, que yo no sé si está generalizado en todo el país, pero si está generalizado en la provincia de Buenos Aires, es un impuesto. Sobre el tendido de cables y otros inventos que han hecho los municipios para llegar a ese recurso son impuestos también. Y hasta le diría que en cierta medida, o en gran medida, alumbrado, barrio y limpieza son impuestos también. Porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, viene conjuntamente con el impuesto inmobiliario. Todo hace pensar que esto va en función a la evaluación fiscal. Y no sé si en todos los municipios de la provincia, yo los conoce muy bien Jorge, y me corregirá, me ratificará o me rectificará, deben seguir la misma, siguen el mismo planteo. Y la evaluación fiscal no tiene nada que ver con los servicios de alumbrado, barrio y limpieza, porque tanto se hace el servicio para una propiedad que valga 2 millones de pesos como para otro que valga 30 millones de pesos, porque una es una construcción moderna y lujosa, y la otra es una construcción antigua. El servicio es el mismo. Así que estamos haciendo, que está bien, una distribución. Estamos actuando con una tasa con efecto redistributivo, es decir, que estamos ante un impuesto. En general, para la clasificación, alumbrado, barrio y limpieza, se considera igual tasa. Todo lo demás, en que implica los municipios, se consideran impuestos. Por lo tanto, subimos alrededor de un punto más la presión tributaria, que sí contiene la presión nacional más la presión de las provincias, los impuestos de las provincias. Entonces yo tengo que considerar estos factores, tengo que considerar el contexto político y económico, tanto local como del exterior. Porque yo tengo que tener hoy en día los sistemas tributarios, a partir de la reforma extraordinaria que empiezan a tener en la década de los 70 del siglo pasado, que se extiende a todo el mundo en la década de los 80 y que aún hoy continúa, parece una reforma sin fin, nunca hubo una reforma tan extraordinaria de los sistemas tributarios y que además se extiende en el tiempo. Esto ha dado que se hayan escrito un montón de obras de primer nivel sobre el sistema tributario del siglo XXI. Y hay una obra que es maravillosa, que fue dirigido el trabajo por un premio Nobel de Economía, creo que es el año 96, se entregaron el premio Nobel, que es Jean Midlis, en el cual trabajaron profesores, técnicos del Estado o especialistas del Estado, funcionarios del Estado, cerca de la garganta, y del sector privado, y 52 economistas del resto del mundo. Es una obra
realmente en 500 y pico de páginas se relaciona a cuál sería un sistema óptimo. Y de verdad la conclusión es que llega, en principio, partiendo de la premisa que no hay un sistema óptimo aplicado en todo el mundo. Yo tengo que ver lo que me reclama la sociedad, el carácter de gasto público, si la sociedad quiere una menor participación del Estado, si aparte me requiere una mayor o menor redistribución del ingreso de la riqueza. Y esto tiene un gran tamiz político, porque lo primero que tenemos que tener presente es que los impuestos son un producto político. Y es un producto político por dos motivos. En primer lugar, porque se discute en las cámaras de diputados, de representantes, como se dé la denominación en cada país, en dos cámaras, en una cámara, según cuál sea el sistema que aplica en cada país, donde confluyen distintas orientaciones políticas, y tiene que pasar ese tamiz. Y a los políticos, desde luego, no les gusta pagar costos políticos en la sanción del impuesto e ir contra el pensamiento de la sociedad. Yo siempre repito que el técnico, por mejor que sea, nunca tiene que ser egocéntrico y saber que ningún técnico puede ir, y lo digo como técnico, ni a la esquina, si no tiene apoyo político. Es imposible. Porque yo puedo saber las medidas que tengo que aplicar. Medidas. Yo las sé, en la medida que no me equivoque, porque yo también puedo tener errores. Pero yo no sé cómo transmitírselas a la sociedad. Yo posiblemente, si digo la realidad, tengo que aplicar políticas que a la sociedad pueden no caerle bien. Y es el político que sabe cómo se lo transmite. Para decirlo en términos crudos, el primer libro que se escribió sobre la reforma tributaria, por lo menos que yo conozca, es del año 1999. Fue realizado en Europa, y bajo esa modalidad que hay alguien que hace la coordinación y distintos especialistas presentan trabajos sobre cada uno de los temas. Lo que se ha dado, y adelanto algo que después vamos a desarrollar, lo que se ha dado es que los impuestos han tendido a gravar, y eso lo vamos a ver, contra lo que se piensa en Argentina cada vez más al trabajo. Y después voy a explicar por qué es así. Eso surge en todos los sistemas tributarios. En primer lugar, esto es así, ya lo adelanto, porque tanto si yo miro el Producto Bruto Interno como si yo tomo la renta nacional, salvo algunos países, los menos desarrollados, salvo los países menos desarrollados, los países desarrollados el trabajo es el factor que más aporta al Producto Bruto Interno y a la renta nacional. Estados Unidos, parece que tienen distintos grados de desarrollo, como en España, y pasa, si tomo el resto de los OCDE, ya estamos en términos similares, el 70% de la renta nacional y más o menos del Producto Bruto Interno, más del Producto Bruto Interno y más o menos diría en la renta nacional, lo aporta el factor trabajo. El factor capital aporta un 25% aproximadamente, y el promedio de la renta de la tierra, el tercer factor. Algunos economistas sostienen que ahora tenemos 4 factores y no los 3, agregan la tecnología, y lo aporta la tierra. ¿Y en qué situación estoy? Que para muchos impuestos el factor capital, después del avance tecnológico, que es el que provocó la gran reforma tributaria, el avance tecnológico, la libre circulación de los capitales, que además lo permitieron los países, la libre circulación de personas y la libre circulación, en buena medida, en las uniones económicas que se fueron creando, con ciertas restricciones ahora, de mercaderías.
Entonces el capital de los factores de la producción es el factor más móvil y que todos los países buscan, porque sin capital no se pueden realizar inversiones y sin inversiones no podemos tener ni crecimiento ni desarrollo. Para mejorar el bienestar de los habitantes necesitamos inversiones productivas para mejorar la calidad del trabajo y también llevar al incremento de sus remuneraciones. Siendo el factor principal de la producción y contra lo que se piensa, o que dicen los sindicatos en Argentina, el trabajo dicen no es ganancia, pero es la redistribución que perciben los trabajadores de una renta, denominada renta, digamos, porque es la retribución que tiene uno de los factores de la producción. Entonces, el trabajo es un factor inmóvil, porque difícilmente alguno de ustedes se cruce al Uruguay, se vaya a Chile o se vaya a Estados Unidos solamente porque va a cobrar más. Porque generalmente el costo de vida en estos países es mayor que en la Argentina. Así que no es eso lo que lo lleva a Chile, la diferencia es muy grande, porque se los califica mejor por el tipo de servicio que ellos pueden prestar. El capital tiene una movilidad absoluta y la tierra es inmóvil, pero absorbe muy poco el Producto Bruto Interno, así que a la recaudación le interesa muy poco. Y tenemos dos impuestos que se basan en el Producto Bruto. Y aunque parezcan muy distintos, son similares en cuanto a la base de imposición. Es el impuesto a la renta y el impuesto que desde el punto de vista económico es el más eficiente, que es el impuesto al valor agregado. Porque el impuesto al valor agregado, ¿qué grava? De formas distintas, y modalidades distintas, e incidencias distintas. Grava el valor que agrega cada etapa de un bien hasta llegar a la etapa final. ¿Y qué grava el impuesto a la renta? Grava la retribución de cada uno de los factores. Cada uno de los factores son los que le van agregando la retribución a los factores y lo que le va agregando el valor. Es decir, que macroeconómicamente ambos son iguales. A uno lo grabo de una manera, en base a la percepción, y el otro bajo la venta. Uno me dirán, ustedes me dirán, el impuesto al valor agregado es regresivo, y esto hay una discusión desde el punto de vista económico. Yo les digo que hasta el año 1965, el sistema de la renta con grandes con tasas que eran sumamente progresivas, los países llegaron a tener una tasa marginal máxima del 80%, que por supuesto nadie pagaba, porque hay muchas maneras para eludir. Digamos, tiene sí la progresividad, pero el impuesto al valor agregado, ustedes miran que agresivo es un impuesto que en general se puede considerar como proporcional. Ustedes me dicen, no, pues no puede ser, incide los precios, graban los productos de primera necesidad. Sin embargo, puede considerarse proporcional porque los servicios a los cuales acceden las clases menos pudientes son gratuitos. Es decir, que reciben una parte o un subsidio en el sentido por parte del Estado. Y si yo esto lo tomo así, puede sostenerse, aunque el primer economista fiscal que se ocurrió lanzar esta idea fue en Córdoba, en una jornada de finanzas públicas, clase los sepultan por las críticas. Pero desde ese punto de vista se lo considera por parte de los economistas fiscales, que son bastante escasos, mejor dicho, en Argentina, se lo considera como profesional, como proporcional. Pero si yo tengo que aumentar, por ejemplo, el impuesto al trabajo, y yo vuelvo a esto que estaba hablando del libro, necesito un intermediario político. Porque si yo les aumento, hago lo que se está haciendo actualmente, le aumento en alguna medida, en Argentina la gravabilidad, que le parezca a ustedes mentira, es baja sobre la clase trabajadora entre todas sus etapas, aunque es tremendamente progresiva, pero es baja la gravabilidad, y eso lo puedo reafirmar después con los números. Lo que ocurre es que va a haber una gran resistencia y concomitantemente tengo que bajar, se está bajando, como se ha hecho ahora, y ahora voy a explicar por qué,
la tasa de la sociedad de capital. Y yo no lo sé transmitir. Pero si voy y le explico esto y lo entiende, los políticos son los que lo transmiten. En este libro, donde se determina que el capital hoy está más grabado, que de las remuneraciones del factor capital están más grabado que la retribución del factor trabajo está más grabado que los ingresos del factor capital, dice que Off the Record, por supuesto, echa una encuesta entre distintos países. Algunos de los funcionarios le contestaban: nos gustaría hacerlo, pero no podemos. Y otros, más políticos, decían: no lo hacemos, pero hacemos como si lo hacemos. Y ahí está la transmisión política. Muchas veces se toman medidas tributarias que tienen un efecto, pero a la gente le parece que no tienen el efecto que realmente lo tiene. Por ejemplo, eso pasa con el impuesto sobre las sociedades de capital. Si yo hago una síntesis de la gran reforma que se planificó en el mundo, usted me va a decir: bueno, usted me habla de esto y antes de seguir, ¿por qué no me explica cuál fue la reforma que se hizo? La reforma que se hizo es bajar considerablemente las tasas nominales de sociedades anónimas. Esto es importante, yo diría que es relativamente importante, pero les puedo explicar lo que se hizo y por qué es relativamente importante. Estados Unidos acaba de bajar la tasa al 25% para hacer competitivas sus empresas. Está tratando de que las empresas vuelvan a Estados Unidos. Las empresas, muchas de ellas se radicaron en Oriente, simplemente no tanto por la parte de impuestos que era muy alta, sino también por la mano de obra que era mucho más barata. Ese trabajo se está tratando en Oriente y también en México. Están tratando que vuelvan al país. Por lo tanto, de la tasa del 35% bajó al 25%. Les digo que Estados Unidos es el único país que graba después la distribución de dividendo a la tasa del 35%, creo que está. Es el único país que graba esta tasa los dividendos que perciben los accionistas. Pero para Estados Unidos se puede dar lujo que nosotros no nos podemos dar, obviamente. También requiere conservar su capital, pero el capital fluye naturalmente hacia Estados Unidos, sobre todo de la zona que está bajo el dominio del euro, está dentro del dominio del dólar, como en Europa está la zona del euro que comanda Alemania. Entonces, lo primero fue una baja considerable. Estaba Inglaterra, que estaba en el 30 y pico por ciento, la fijó en el 18%, porque tiene la competencia de Irlanda, que puso la tasa de sociedades al 12,5%. Otro paraíso fiscal, un símil de paraíso fiscal es Malta, que también la tenía en el 35%, haciendo un centro financiero importante. Malta, que es una isla, que como todos ustedes saben, con 400.000 habitantes, pero tenía tasa en 35%, bajó a 12,5%. España la baja también al 25% y la pequeña empresa al 20%. Inglaterra, es decir, todos los países están bajando la tasa. Y se da una circunstancia extraordinaria. ¿Cuál es la estructura tributaria? ¿Cómo es la de la OCDE y cuál es lo de los países que nosotros tenemos más vinculación? El 30%, más o menos de la recaudación, 34% que se ha disminuido algo, es el impuesto a la renta. Un 32% aproximadamente son los impuestos al consumo, sobre mercaderías y bienes, más o menos el 32%. Muy baja es los impuestos patrimoniales, es un 5, 6, 7% en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Estados Unidos, obviamente, es alrededor del 10%, 8%, pero vamos a ver con qué características.
y no tienen después tenemos después la seguridad social. Que preste atención a esto. La seguridad social son los impuestos que más han crecido de toda la serie, porque más o menos el impuesto a la renta ha bajado un poquito, el 36 que tenía participación en 34, han subido un poco los impuestos al consumo, se han mantenido más o menos equilibrados los impuestos sobre la propiedad. Son los 4 grandes grupos de impuestos que están en la clasificación de OCDE, y los que tomamos nosotros son de mucha menor significación. Y el que más ha crecido ha sido el impuesto sobre la seguridad social, los impuestos para financiar el régimen de jubilación. Entonces, las otras medidas importantes que se tomaron, seguimos con esto, es bajar la progresividad del impuesto, más escalones hay, nosotros tenemos 9 escalones, más es la progresividad del impuesto. Hay países que tenían 14, 15 escalones, una progresividad extraordinaria. Estados Unidos la bajó a 2, después la llevó a 3. Nosotros tenemos 9, como ya les dije. Y hay países que se están manejando con 2 tasas. Y algunos que piensan en tener una sola tasa con mínimo no imponible, que habiendo un mínimo no imponible, pues igual el impuesto tiene menor progresividad, pero sigue, si ustedes hacen el cálculo, sigue siendo igual progresivo. Pero la otra característica que se presenta, al contrario de lo que nos pasa a nosotros, que tenemos una participación chica del impuesto a la renta, es que en los países, con la baja de las tasas de sociedades y demás, pero desde hace largo tiempo, ya antes de bajar las tasas nominales, el grueso de la recaudación viene de personas físicas. El 70 al 75% de OCDE proviene de la gravedad de personas físicas y solo un 25% de sociedad. Pero si yo le estoy diciendo que las tasas empezaron a bajar ahora porque ella era tan baja ya de hace tiempo atrás, simplemente porque la tasa nominal es una parte del cuento. Lo que importa es las deducciones que se le permite hacer a la sociedad de distintos conceptos que el resto del público no conoce, para llegar a una tasa efectiva mucho más baja. En Estados Unidos me desorientó un poco porque hay 2 estudios. En uno de los estudios se decía que cuando la tasa era el 35, la tasa efectiva era el 21. A otros estudios ya lo daban con un porcentaje mayor, lo decía con 25, 26, pero me preocupó la del 21%. Nosotros tenemos una tasa efectiva alta, cuando teníamos con el 35%, y va a ser también efectiva alta por una serie de mecanismos que tenemos dentro del impuesto, ahora con la tasa, cuando lleguemos a la 30 y después en el año 2020 al 15%. Entonces yo necesito saber la estructura de los impuestos porque tengo que competir en la captación de capitales. ¿Por qué? Porque Argentina no genera los capitales necesarios, las divisas necesarias para el desarrollo y la inversión que tendría que realizar. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque tienen escaso ahorro. No, lo explicaba antes Jorge, porque los argentinos tenemos en sí mismo un sistema bimonetario. Los argentinos tenemos la tendencia de ahorrar en dólares. Pero los dólares después que generamos y el dólarito que muchas veces nos tentamos, como ahora, de tenerlos en divisa, eso a nosotros nos entra nada más que de exportaciones, porque tenemos casi nada, hemos tenido en los últimos años, y hace tiempo, de inversiones que no vienen hacia el exterior. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenemos una tasa país que es elevada, no solo ahora, aun cuando en algún momento puede bajar hasta el 4 puntos, que hasta 400 puntos, que es tener 4 puntos más que el rendimiento de los bonos en Estados Unidos a 10 años, entonces ¿qué ocurre? Que nosotros hemos tenido hasta 6.000, pero es común que oscilemos entre 400, 1.000 y 1.800. Ninguna empresa va a invertir en la Argentina porque toma los parámetros más altos, sabiendo que tiene una oscilante tasa de riesgo país, con lo cual las reglas de juego se cambian constantemente, entre otras cosas, las interpretaciones de los impuestos cambian, los impuestos cambian. Entonces necesitan una alta rentabilidad. Hoy en día, ni con esa alta rentabilidad, que naturalmente que esta tiene, y ya se está acabando el tiempo, es muy severo, Jorge, se me acabó, me queda 2 minutos, no, con lo cual no dije nada y es bastante desordenada, pero
Es difícil, además no nos podemos quejar que las empresas pretendan de Argentina una alta rentabilidad, como se asustan mucho. Porque por los propios argentinos no creemos, estamos en tercer lugar entre los países que fuera de Estados Unidos, según el estudio que sale en Estados Unidos, por supuesto, tenemos más cantidad de billetes. Entonces, primero está Rusia o los rusos, están los rusos y los rusos. Nosotros estamos en el tercer lugar, que para nuestro grado de Producto Interno no es el adecuado. Y por otro lado, la inversión exterior, donde están estos dólares que están en el país, que le digo, hay algunas estimaciones que no me atrevemos a transmitirlo, pero resulta que entre todos tenemos más reservas casi que el Banco Central, o más equivalente, el de todos los argentinos, en billetes, en caja de seguridad, enterrado donde esté, que se consideran todos los efectos como colocados en el exterior, pero las cantidades que hay en el exterior realmente superan en mucho las previsiones del Instituto INDEC, que las estiman en $200.000, aparentemente son mucho más de eso. Es decir, que nosotros tenemos ahorro suficiente para motorizar la inversión. Lo que pasa es que nosotros mismos no confiamos, porque nos han cambiado la regla del juego y nos han y se han posicionado más de una vez que los ahorros, y fue reiterado que se quedase con los ahorros, que lo cual es impensable en el resto del mundo, de los ahorros de los propios argentinos. En definitiva, pues yo no dije nada sobre presión tributaria. La presión tributaria es óptima, es alta y no es óptima. Es muy ineficiente porque coincide con muchos impuestos distorsivos. El impuesto social es un impuesto distorsivo, pues lo cae sobre la actividad de las empresas. Generalmente lo que ocurre es que se trasladan los precios para mantener la rentabilidad si es una economía cerrada, y en las economías abiertas se invierte o no se invierte, es decir, incide sobre la inversión o incide sobre los precios. La seguridad social, la gente se queda tranquila pues se requiere un 11%. El sistema de seguridad social, hay países como Australia y Nueva Zelanda, y en esta obra de Miller se aconseja hacerlo así, está unificado con el impuesto a la renta, lo cual hace mucho más equitativo porque el impuesto, los aportes que hacen las personas físicas es sobre una tasa proporcional, pero sin mínimo imponible ni nada de él. En cambio, si se fusiona con el impuesto a la renta, tiene la progresividad del impuesto a la renta y tiene un mínimo no imponible. Y por el otro lado, aunque todos piensan, y el público en general piensa, que las contribuciones que hacen las sociedades, o las empresas, o el empleador, es un costo que paga el empleador, la empresa, o quien sea, y tiene que hacer los aportes, sea el empleador, la empresa, la sociedad, lo que fuese. Eso incide sobre el salario, porque en los países con competencia, que son competitivos, que tienen gran competencia, una normal competencia, esto forma parte del costo laboral. Es decir, que en definitiva incide en la retribución. Es decir, que ustedes están cobrando menor sueldo porque el empleador considera que es parte del costo lo que aporta él, lo que aporta ustedes, no, pero lo que aporta él por contribuciones, lo que tiene que aportar él a medicina prepaga y todos los demás aportes que le hacen realizar por el sistema de seguridad social. Entonces, es mejor que se funcione. Y además nosotros hemos tenido una pésima administración de ANSES, eso lo podemos ampliar y decir, porque el ANSES nunca puede pagar buenas jubilaciones porque se destinan fondos de ANSES a sufragar otro tipo de gastos sociales. Después el Estado eso lo ingresa, por eso es insustentable, es insostenible el sistema de seguridad social en Argentina con el sistema de reparto, porque parte de los fondos que tendrían que ser destinados a las jubilaciones y pensiones se destinan a hacer todo tipo de subsidio social. Y lo peor aún que ha ocurrido es que el Estado, o sea, el régimen de reparto, ha tomado siempre la seguridad social con una caja, con una caja que puede proveer de fondos al Tesoro Nacional cuando lo necesita, realizando préstamos muchas veces que se devuelven
con una moneda totalmente devaluada o realizando préstamos a tasas muy inferiores a la del mercado. Esto se ha ido constantemente por todos los gobiernos, yo le diría que desde el año 50. Por eso tenemos un sistema de jubilación que es tremendo. Ahora, en todo el mundo ha crecido y hay serios problemas porque se les ha acabado la reserva que naturalmente crean el sistema de seguridad social a través de que al principio de los sistemas es mayor la cantidad de aporte que los pagos que obviamente que se realizan en carácter de jubilación. Los sistemas hoy tienen una base muy chiquita porque la idea era que tener una pirámide donde hasta los 15 años, que cuando empieza, se considera que empieza la edad laboral de las personas, era una base ancha que se iba a incorporar al sistema. Y en el pico, yo tengo acá una serie de estadísticas que no lo vamos a poder llegar a ver, por supuesto, quedarán 30 segundos, porque el pico de los 65 años, que era la edad de jubilación, algunos países la han llevado a 67 y otros a 70, era más reducida que la base. Hoy se ha alargado la esperanza de vida, y les doy un dato que pocos conocen. La esperanza de vida generalmente se da al nacer. La OCDE desde hace tiempo da la esperanza de vida que se tiene a los 65 años. Resulta que una persona que nace hoy, suponemos que en Argentina, tomando las estadísticas, un hombre, la mujer siempre tiene 3, 4, 5, 6 años. En Argentina ahora le estamos descontando, porque tenían también 6 años, ahora estamos a 3 años, que sobrevivía la mujer. Entonces, ¿por qué tiene esta importancia? Tipo agotado. ¿Por qué tiene esta importancia? Porque yo, como lo dice la gente que nació en los 60, yo consideraba que iban a vivir un argentino hasta, digamos, los 72 años. Ahora resulta que la esperanza de vida del argentino es 76 años al nacer, pero después, cuando llega a los 65, yo digo, bueno, ahora se jubila. No, porque no se han muerto los que se tenían que morir hasta los 66 años, sino que viven hasta los 80 años argentinos. Y el problema es que las argentinas viven hasta los 83. Como las mujeres, que eran grandes aportantes del sistema de reparto, porque no llegaban a jubilarse, en general, se incorporan cada vez al mercado del trabajo y tienen la mayor idea de llegar hasta la edad de jubilación. Antes abandonaban antes, perdían los aportes, estábamos todos contentos porque seguíamos financiando magníficamente el sistema de seguridad social. Pero generalmente cobran después las pensiones, así que ya no es ni los 72, que yo pensaba en los años 60, sino que es a 80, pero resulta que se me va a 83 porque la mujer sigue cobrando la pensión. Esto es pésimo. Y en Argentina, y eso le digo que es una sorpresa que tuve ahora cuando leí los títulos, seguimos teniendo la pirámide así. ¿Por qué? Por la inmigración. Bueno, la tasa de natalidad en Argentina es equivalente al resto del mundo. La pirámide, entonces la seguimos teniendo así. Y los que se van incorporando son mayores de los que cumplen 65 años. Lo que ocurre es que en el resto del mundo la pirámide se ha hecho muy estrecha, tiene una patita así como un árbol de Navidad, después se hace un poquito más gordita en el medio, desde los 15 hasta llegar a los 65, y después de los 65 es más ancha que la base que va a incorporarse al mercado de trabajo. Por lo tanto, países como que han alargado muchísimo su esperanza de vida, Japón, Estados Unidos, incluso España, ya están avanzando los fondos que hicieron hasta este momento, que se invertía no pensando en el Estado, sino se hacían distintos tipos de inversión, en títulos privados, títulos públicos, etc. Argentina nunca tuvo esa base, y eso se lo digo a Jorge para que se lo tengamos en cuenta. Nunca hizo eso, él lo sabe muy bien, nunca tuvo esa base, porque siempre se lo utilizó el Estado como auxilio al Tesoro Nacional. Es decir, que tenemos un sistema que está quebrado, pero que nosotros podríamos salvar porque tenemos una base ancha, y esto por la gran afluencia que hemos tenido de inmigrantes, con tasa de natalidad alta y además porque se llegó mano de obra joven. Yo me sorprendí, y esto lo estudié, porque escuché una declaración que decía que abajo de los
30 años nosotros teníamos casi el 50% de la población, me di cuenta que sí, era así. Tenemos el 50%, tendríamos seguridad de tener financiado, pero tenemos otro problema. Para eso podemos tener una tasa del 10% de desempleo, porque si nosotros tenemos alto desempleo, es que mucha de esa gente, nosotros somos muy amplios y vamos a hacer una tasa de distribución amplia, financiamos, somos redistributivos con la gente que nos llega de la inmigración, pero también con los más humildes de los países limítrofes. Esa gente resulta que sí no tiene trabajo y le tenemos que dar un subsidio encima. Entonces, si nosotros generamos más trabajo, nosotros tendríamos solucionado, si somos conscientes y actuamos debidamente, en nuestro sistema de seguridad social. Disculpen porque está muy atropellado, no puedo terminar el tema, pero termino con una conclusión final. Como se dice, dime qué administración tributaria tienes y te diré qué sistema tributario puedes tener. No te podemos nosotros tener un sistema muy complejo porque no tenemos la administración, no es factible con la administración tributaria que tengo, pero hay otra expresión que dice, dime qué gasto público tienes y te diré qué presión tienes que tener. Concomitantemente, el gasto, con la presión tributaria que pasó del 14% al 32%, nosotros hemos tenido un ascenso del gasto público que cuando Jorge, que es muy tacaño, bajó al 25% y todas las crisis, porque nosotros además tenemos consecuentes con la secuencia de las crisis que vamos sufriendo, ahí baja la presión tributaria porque baja la recaudación, hoy la tenemos al 45%. Esa suba es concomitante con la suma de la presión tributaria, por eso venimos creciendo con esta presión tributaria.